Está bien. Vamos a continuar. Entonces, estábamos por la parte de supremacía. Más o menos ya está la jerarquía, inclusive con las reformas más recientes. Y yo les diría que hay una serie de temas alrededor de estos puntos. Por ejemplo, la constitucionalidad, el análisis de constitucionalidad de los tratados internacionales, ¿no? Ya no los tratados como parámetro de constitucionalidad, sino el otro tema, cómo analizamos la constitucionalidad, que el fundamento lo encontramos en el artículo 15 de la Constitución, donde se señala que está prohibida la celebración de tratados que alteren los derechos humanos. E incluso un tema muy interesante, digo, si alguien está haciendo alguna tesis o algo, o quiere hacer, del tema de cómo, del control de convencionalidad de los propios tratados internacionales. O sea, tratado contra tratado. Estos planteamientos surgen a propósito de los tratados internacionales en materia económica. O sea, hay planteamientos de que un tratado en materia económica puede resultar contrario a los derechos humanos. Y esas reglas no necesariamente las derivas de la Constitución, muchas veces de otros tratados, ¿no? Es un tema interesante que sí podría plantearse. Antes no, por el tema de las jerarquías, pero ahora las normas de derechos humanos de un tratado prevalecen por encima de las otras que no son de derechos humanos. De hecho, la jerarquía un poco depende de si el tratado contiene o no normas de derechos humanos. Porque si no contiene normas de ese tipo, entonces se le aplican las reglas jerárquicas, digamos, tradicionales. Las que se movieron son las normas de los tratados sobre derechos humanos, no todas, ¿eh? No todas. Esas son las principales. Bueno. Hay muchos temas alrededor de estas cuestiones de supremacía, jerarquía, etcétera. Hay constituciones como la guatemalteca que parece ser una constitución no solo abierta a lo internacional, sino sometida a lo internacional, ¿no? Pero es sobre todo en el texto, porque ya cuando uno platica con alguien de por allá, pues a veces ni se dan cuenta que eso está ahí, o que está de esa manera, ¿no? Y otras, pues sí, pues dirá lo que sea, pero pues es inocuo, ¿no? No se plantea. Bueno, otro de los temas importantes a la hora de analizar una constitución es el tema de la división de poderes. La división de poderes es una idea también que tiene mucha antigüedad y mucha actualidad. En principio porque son ideas que vienen incluso también desde los griegos, antiguos griegos, que consideraban adecuada una división, pero más que del poder, una división del trabajo, ¿no? Vean los tratados de la República de Platón, etcétera, ¿no? Vemos, hay unos que tienen que crear leyes, otros tienen que aplicarlas, otros
dedicados a la solución de los conflictos. Pero una división no pensada en términos del poder, ¿no? Sino más bien, pues, dedícate a algo en particular. Las ideas de John Locke y sobre todo de estas teorías de los pesos y contrapesos, pero más en particular las ideas de Rousseau y de Montesquieu. Rousseau con el tema del contrato social, ¿no? Ceder la libertad para transitar del estado de naturaleza a la convivencia social y sobre todo el tema de la detentación de esa voluntad general en el legislador, ¿no? Y Montesquieu, que en su libro, ¿no?, del espíritu de las leyes, pues señala ya con unas ideas basadas en la protección de la libertad, que ese es el gran giro. O sea, la base de ahí es que la mejor forma de proteger la libertad es separar el poder. Acuérdense la etapa que tuvieron ellos, ¿no? Del poder hegemónico, del poder del Estado soy yo, etcétera. A un cambio. Sin embargo, en esta división de poderes, no estaba dividida de manera, vamos a llamarlo así, proporcional. O sea, que estuviera exactamente la misma parte del poder asignado a uno y a otro. Era de hecho bastante dispar, porque el poder más, o la parte del poder más importante era de quien detentaba la voluntad del pueblo, o sea, el legislativo. En menor medida la administración. Y al último, pero así como resquicio, los jueces. Pero al Poder Judicial le dejaban una parte de verdad residual. Acuérdense de la frase de Montesquieu de que los jueces no son ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley. O sea, los jueces son solo meros aplicadores de algo que ellos no crean, sino solo le corresponde verificar los hechos y aplicar la norma tal cual la dicta el legislador. En ese entonces en Francia una idea así que los jueces crean derecho, Judge made law o el gobierno de los jueces era impensable. Sobre todo porque los jueces en esa etapa habían cometido también muchos abusos que generaron desconfianza hacia la labor judicial. Y por eso cuando vienen los cambios derivados de la Revolución Francesa y estas ideas, pues no les va nada bien al Poder Judicial. De ahí que el órgano central pues sea el órgano legislativo. Y tanto poder llegó a adquirir el órgano legislativo, detentador de la voluntad popular, que incluso se generaron órganos vinculados al legislativo para vigilar que los jueces no rebasaran el texto de la ley y solo aplicaran el texto de la ley. Y además surgieron, vienen las grandes codificaciones de Napoleón, ¿no? Y todo el mundo quedó fascinado porque pues ya todo el derecho está dicho, vean, es un código civil, dime qué no está contemplado. Entonces genera esto, la escuela del exégesis. Es una escuela de interpretación, pero también es una escuela doctrinal y es todo un movimiento que se
asocia con el formalismo en la aplicación del derecho, el formalismo extremo. El poder legislativo se vuelve sumamente celoso de su obra, que es la ley, y crean un órgano para vigilar, insisto, a los jueces y para casar las sentencias de los jueces. Este órgano, que formaba parte, o sea, estaba vinculado al legislativo en Francia, es la Corte de Casación. La Corte de Casación era un apéndice del órgano legislativo encargada de vigilar que los jueces no rebasaran el texto expreso de la ley. O sea, que esto que eran ideas se convirtió en una realidad. Y es interesante ver cómo la Corte de Casación casaba o anulaba las sentencias de los jueces, los tribunales. Casación se escribe con S. Por eso quien se casa se anula. Pues tienen el mismo origen. Esa es la casación. Si la casación significa anular. Entonces, vean qué interesante. Y la Corte de Casación, claro, ya después se va separando del órgano legislativo y se convierte en el órgano último o de última decisión en Francia respecto a la estructura del órgano judicial. Y todavía sigue funcionando. La Corte de Casación francesa, ¿sí?, es aquella que decide sobre las decisiones definitivas de los jueces en su apego a la legalidad. Y sigue funcionando así. De hecho, generaron un modelo de casación. Y resulta, por extraño que parezca, que ese modelo de casación lo tenemos nosotros en la actualidad, que es el amparo directo. El amparo directo es una casación de tipo francés. ¿Por qué? Porque el tribunal únicamente analiza de manera taxativa las cuestiones de legalidad y en caso de que encuentre alguna transgresión, etcétera, anula y regresa para efectos, ¿no? Hay otros modelos de casación, el modelo español, donde no hay reenvío, sino ya el órgano de casación adopta la decisión. A veces aquí se adopta así, a veces, pero no funciona así la casación. Y fíjense qué curioso, porque estas son cosas también muy modernas, no solo son históricas. Yo siempre digo que gracias a haber visto esta parte histórica, cuando viene un cambio, pues no lo agarra uno mal parado, ¿no? Cuando vino el cambio en derechos humanos, la reforma de 2011, pues eso yo ya lo tenía más que analizado, entonces sé cómo están las coordenadas. En el caso este del amparo, que a veces hay iniciativas para cambiar y que los tribunales colegiados emitan la decisión, en lugar de dibujarla y mandarla que la coloree otra etapa, pues es cambiar de modelo de casación del francés al español, donde no hay reenvío. ¿Sí? De una vez el tribunal ahí analiza. Entonces, el tema es que esto nos llega a través de España, a México y a todos los lugares que conquistaron, ¿no? Y tenemos nosotros por eso aquí no solo esa escuela del exégesis vertida en el amparo
contra decisiones judiciales. Que fue la decisión que se tomó, les decía yo, la vez pasada en 1869, al interpretar el artículo 8 de la Ley de Amparo y decir, pues el amparo procede contra actos de autoridad. Los jueces son autoridad, por lo tanto las sentencias son actos de autoridad. Por lo tanto, debe proceder el amparo también contra las sentencias definitivas. Es una decisión histórica. El amparo, si no, en otros países el amparo sirve para todo menos eso. Es más, como saben, hay 5 figuras. De hecho, yo tuve la oportunidad de ser alumno del maestro Fixamudio, la clase de amparo. Y ya después fui su adjunto y becario, etcétera, ¿no? Él me dirigió las tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. Y el tema es cómo enseñaba el juicio de amparo. Y él lo enseñaba a través de las 5 figuras, lo cual te da una visión que puedes ir a cualquier país, a cualquiera. Ves las figuras que tienen y ya sabes exactamente para qué son, cómo funcionan, ¿no? Y las 5 figuras son, o sea, lo que nosotros llamamos amparo, en otros países está atomizado. Está el habeas corpus, o el procedimiento, mecanismo para proteger la libertad personal y también la integridad personal, el habeas corpus. Pues cuando ven en otros países, un habeas corpus, en Estados Unidos es lo que detiene las ejecuciones, el habeas corpus. De hecho, Ignacio Vallarta tiene un libro donde compara el amparo y el habeas corpus. Y claro, le encuentra más ventajas al amparo. ¿Está bien? Tenemos también el contencioso administrativo. Antes de que existiera todo el contencioso federal local, pues el amparo es el que hacía las veces de contencioso administrativo. Tenemos el amparo social agrario, ¿no? Tenemos el amparo contra leyes, que en otros países son las acciones de inconstitucionalidad, no como las que tenemos nosotros, petición de parte, etc. Tenemos el amparo casación, 5 figuras en una, bajo un mismo nombre. Entonces, les decía esto porque, dice, mientras en Francia le preocupaba al legislador vigilar a los jueces y qué hacían con la ley, en Suecia le preocupaba al legislador qué hacía la administración con la ley. Y genera el ombudsman. A uno le preocupa a los jueces. Que, oye, que a ver, ve estos, ¿qué hacen con la ley? ¿Cómo la manipulan? A otro le preocupaba, oye, ¿qué hace la administración con el producto de la voluntad popular? Ahí está el ombudsman. Interesante, ¿no? Como son 2 figuras para vigilar, en principio, la legalidad. Entonces, la cuestión es esta, que pues sí les va muy mal a los jueces. Digo, el Tribunal de Casación estaba para eso, ya después cambia y se convierte en, digamos, en la figura última del Poder Judicial francés. De hecho, es muy interesante, por ejemplo, cómo es difícil encontrar en Francia libros sobre interpretación de las leyes. No les gusta el tema. O sea, de hecho, quieren mantener siempre la ley así como si fuera la Biblia, ¿no? De no te metas a interpretarle porque
No, solo hay algunos que son los que pueden decir qué quiere decir. Y de hecho las iglesias pues son interpretaciones del mismo texto. Entonces les quieren así conservar lo más que puedan. Y ahora ya hay libros, pero antes era muy raro porque traían todas estas ideas, ahí surgieron. Entonces, lo interesante es que este principio se traslada después a las constituciones. De distintas maneras, ¿no? Pero, como señalaba precisamente el maestro Fixamudio, citando a un autor que se llama Stephanie, perdón. Este autor hace un análisis de la división de poderes y cómo se ha ido diversificando de una manera con la finalidad de evitar los abusos, ¿no? Poner límites al poder, hacerlo incluso más racional en su ejercicio. Entonces este autor, Stephanie, analiza, dice, no solo está la división de poderes tripartita, tradicional, ¿no? Formal, sino también vemos un temperamiento del poder al establecerle una temporalidad a los cargos. Dice, el que los cargos duren cierto tiempo es una forma de limitar el poder, ¿no? Por eso hay que quitarnos cualquier tipo de tentación al respecto. También el establecer, por ejemplo, simplemente cuestiones federales, de cuestiones estatales, de cuestiones municipales, es una forma también de dividir, ¿sí?, el poder. Entonces hay formas temporales, hay formas verticales, hay también formas decisorias. Y señalan que ya desde los cónsules, por ejemplo, en Roma, siempre venían 2 en cada bolsita. O sea, en una forma de limitar el poder es tener 2 personas que de alguna manera se vigilen mutuamente, ¿no? Claro, hasta que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Pero es una manera, ¿no? Entonces, la cuestión es que el principio de la división del poder por tiempo, por decisión, vertical, etcétera, se ha hecho todo un mosaico. Y se complica todavía más. Digo, el autor tiene un buen punto, de analizar que no es nada más así con esa división como se limita el poder. Pues hay una serie de exigencias, de cuestiones, hasta podríamos decir la exigencia, ciertos requisitos para quien encabece ciertas instituciones. Pues es que, si no, no solo para la eficacia, sino también, ¿no?, para que tengan límites las responsabilidades de servidores públicos, etcétera. Todos esos temas tienen que ver con el ejercicio del poder. Pero hay una manera también de ver este tema desde el ángulo no solo formal, sino desde el punto de vista material. Sí, sabemos que formalmente hay quien crea normas, formalmente hay quien administra y aplica esas normas, y hay quien resuelve los conflictos sobre aplicación de las normas. Y ahí están las 3 grandes ramas del poder. Pero desde el punto de vista material, hay actos, o sea, esto genera unas categorías que son lo que es formalmente legislativo y lo que es materialmente legislativo. Formalmente
administrativo, materialmente administrativo, igual en lo judicial. Y desde ese punto de vista, todos los órganos del poder, las ramas del poder, llevan a cabo no solo los actos propios que les dan nombre a la rama del poder, sino también lleva de los otros dos. Por ejemplo, ¿cuál sería un acto del órgano legislativo, un acto materialmente jurisdiccional? El juicio político, ¿no? Es el ejemplo. Y un acto, bueno, actos administrativos realiza muchos, ¿no? O sea, son todos aquellos que no son ni juicio político, ni son leyes. Cantidad, ¿no? En el ámbito ejecutivo, ¿cuáles serían materialmente jurisdiccionales? Pues el procedimiento administrativo, el procedimiento sancionador, ¿no? Todos aquellos siguen en forma de juicio. Procedimientos siguen en forma de juicio. Pero, sobre todo, se nombran, aunque han tenido ya cierto grado de autonomía, los tribunales del trabajo y los tribunales de lo contencioso administrativo. Que no están, o sea, yo sé que tienen cierto grado de autonomía, pero siguen estando en el ámbito, en el halo de la administración. Deberían que, pues ya deberían pasar a lo jurisdiccional, ¿no? Actos de los organismos, los órganos administrativos, actos materialmente legislativos, los reglamentos, las NOMs, todo eso, sin duda. Los actos del Poder Judicial que pudiéramos considerar como actos materialmente legislativos o de creación de normas, acuerdos generales, la propia jurisprudencia, ¿sí? Y administrativos, pues también, ¿no? Esos no tienen tampoco gran tema, también. Pero como pueden ver, si acercamos así el microscopio, pues sí, todos llevan más o menos de todo. ¿Qué los distingue? Pues que ahí tienen una labor pristina, aunque no única, ¿no? Unos creación normativa, aplicación de normas, solución de conflictos. Tal vez, desde el punto de vista teórico, lo más difícil de distinguir es la función administrativa de la función jurisdiccional. Porque ambos, desde el punto de vista teórico, ambas son labores de aplicación de normas, a final de cuentas. Nada más que en el ámbito de lo jurisdiccional, ¿sí? El órgano jurisdiccional está suprapartes, ¿no? Y tiene una serie de características, imparcialidad, etcétera, que es distinto de la autoridad administrativa que está frente a la persona. Y bueno, surgen y han surgido, ahí viene también en los materiales, pues los llamados órganos autónomos, ¿no? Es un fenómeno que se da pues por muchas razones, yo diría cuestiones de eficacia, pero también cuestiones de poder, ¿no? Y de división del poder. Temas que se vuelven muy complejos y que requieren una especialización muy particular, ¿no? Y ahí tenemos nosotros una cantidad de órganos, ¿no? Incluso en aquellos países en donde tienen tribunal constitucional separado de la rama judicial, pues ese es otro
un órgano, como lo diseñaba acá Hans Kelsen, separado, ¿no? Y actualmente, pues como ustedes saben, hay un debate también sobre el papel, la necesidad de estos órganos, etcétera, ¿no? Hay unos con capacidades de hasta de regulación, ¿no? De un sector o de una cierta área, de toma de decisiones, de imposición de sanciones, etcétera. Y también ha habido otros órganos, ¿no? Que proliferan, que podríamos meter dentro de la procuración de justicia, pero en sentido lato, o sea, no procuración de justicia en materia penal, sino es más genérico. Y que es todo el tema de los ombudsperson, de distinta índole. Supuestamente la Profeco sería como un ombudsman. La CONAMED también. La Procuraduría Social, etcétera. O sea, son órganos, ¿no?, encargados de atender o investigar una determinada problemática, ¿no?, algunos con atribuciones de sanciones, pero la característica debe ser ahí sí, y que muchos de ellos no lo cumplen, ¿no?, la autonomía. La Profepa, por ejemplo. Ellos, me acuerdo que en las reuniones me decían, es que nosotros somos un ombudsman, ¿no? Pero lo decían con el fin de que aquellos temas que involucraran su participación, se los dejaras, ¿no? O sea, te declararas incompetente. Ah, no, pues como ya hay un ombudsman del medio ambiente, ahí te va, ¿no? Pero por sus características y eso, pues eso era imposible. Y también a ellos se les dirigen recomendaciones, ¿no? Entonces tendría que tener ciertas características como órgano, insisto, de procuración de justicia en sentido lato, o como ombudsman en sentido estricto, ombudsperson, perdón, para que puedas considerarlo como tu igual, ¿no? Y que puedas dejarle el conocimiento de las cosas. Este tema del ombudsperson ha sido tan importante, no como Comisión de Derechos Humanos, sino como la figura del ombudsperson. O sea, después de que surge como un órgano de vigilancia de la legalidad en el ámbito de la administrativo, ustedes saben que hay una mutación, sobre todo en los regímenes que habían salido de la dictadura, en particular en Portugal, España, ¿no?, y donde se le da una naturaleza ya de un órgano más allá de proteger o vigilar la legalidad, de proteger los derechos de la persona. Ese es un gran giro, ¿eh? Como un órgano de vigilancia de legalidad, de repente ya es un órgano de nivel constitucional que se dedica a proteger los derechos de la persona. Pero esta figura ha sido tan importante, más bien la aproximación de esta figura hacia la solución de los problemas que le corresponden, que incluso ya se generó en el ámbito angloamericano, se generó un verbo, que está en el diccionario. ¿Cuál sería el diccionario equivalente al de la Real Academia de la Lengua Española para el ámbito angloparlante? ¿Cuál? En general, nosotros tenemos nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Oxford. Más bien. Creo. Digo, para el mundo inglés, no sé, para el norteamericano, ¿no? Pero ya la palabra ombudsing, el verbo que vendría siendo como, ¿qué será? Como ombudsmanear, ¿no? El ombudsing
es una forma de resolver problemas o de aproximarse a la solución de problemas distinta de lo jurisdiccional. En lo jurisdiccional lo que se busca es la determinación de una norma aplicable, la interpretación, si quieren, de esta, y la aplicación de la norma al tema, ¿no? Pero no siempre la aplicación de las normas resuelven el problema. El problema subsiste. Con todo y la aplicación, ¿no? Vean la materia familiar. ¿Qué se hace en materia familiar? Bueno, pues, se toman normas, se aplican normas, quedan las cosas de una determinada manera, pero no se resuelve el problema. Porque el problema, en esos casos, o muchas veces, tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Tiene que ver con temas, cultura, conducta, lo que quieran. Y en el caso de esta nueva vertiente, se supone que tiene, a través del ombudsing, se supone que tienes una enorme flexibilidad para poder atender el tema y el problema. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, resuelven los conflictos, incluso Naciones Unidas, los conflictos con el personal o entre el personal, etcétera, a través de un ombudsperson. Bueno, en otros países como en Canadá hay servicios privados donde ofreces el servicio de ombudsperson. ¿Qué vendría siendo aquí el equivalente que como servicios ahora de mediación, poco, conciliación, ¿no? Es interesante, es otro tema, o sea, muy interesante ver cómo se aproxima al problema, donde las normas son un elemento más para resolver el problema, pero no es determinante, ¿me explico? La tarea es esta. Es muy, muy interesante. Bueno, con este tipo de órganos, pues se rompen las concepciones tradicionales de la división del poder o adquieren mayor complejidad, si ustedes quieren. No hemos llegado al punto de algo que se llama en Estados Unidos como una especie de deferencia que tienen a veces los jueces, donde ejercen una especie de autorrestricción para casi respetar o dejar firmes las decisiones que tomen otros órganos, ¿eh? O sea, esta deferencia administrativa o esta deferencia legislativa sí hay aquí también. Estaba yo revisando las tesis sobre la exigencia de fundamentación y motivación legislativa. Y no, pues hay una enorme deferencia, o sea, en el sentido de que lo que se exige es una motivación light, ¿no? Que porque si no, entonces van a sustituir al legislador y no necesariamente, no necesariamente. Y en derechos humanos, menos, ¿no? O sea, ahí la justificación debe ser reforzada, no light, pero bueno. Entonces, este es un poco el tema y la problemática de la división de poderes, ¿no? En la actualidad. Tenemos otro tema, bueno, relacionado al tema de los poderes constituidos y el poder constituyente, les diría yo, tiene que ver sobre todo con un poco el tema de la nomenclatura, ¿no? Ustedes saben que la Constitución surge de un poder constituyente emanado, sobre todo, en nuestro caso, de un conflicto armado. Y en la doctrina, pues están siempre
discutiendo acerca de si se le puede llamar poder constituyente permanente a la conjunción de órganos, etcétera, para efecto de modificar la Constitución, o si se le debe llamar poder revisor de la Constitución, o sea, si se constituye un poder ajeno a los constituidos, etcétera, es un tema hasta de ciencia política, ¿no? Pero que es importante, finalmente, ¿no?, para la legitimidad de las reformas. Vamos a pasar ahora a otros dos temas. Hay uno que ya hemos estado tratando, pero hay dos o tres aspectos que están todavía sueltos. El tema de la parte dogmática, o sea, del tema de cómo están desde el punto de vista de la teoría constitucional el tema de derechos humanos, hablar del neoconstitucionalismo, ¿sí?, y de una serie de figuras que están revolucionando la manera en que se trabaja con las normas constitucionales, ¿sí? Yo les diría en principio que hay también el tema de un poco de interpretación constitucional. Yo les diría en principio, haciendo una especie de diagnóstico, como ya les comenté, pues el tema de los derechos no era necesariamente el tema central durante la vigencia de la Constitución de 17, no había un desarrollo de los derechos, un desarrollo jurisprudencial notorio, casi todo se iba al tema de legalidad, y todo era así como la tormenta perfecta, ¿no? Porque por una parte, pues a los órganos jurisdiccionales locales, por disposición de las tesis e interpretación del 133, no les reconocías atribuciones de control constitucional, ni siquiera difuso, lo cual obligó a que los órganos se preocuparan o se concentraran en los temas exclusivamente de legalidad, o sea, su código civil, su código penal, etc. ¿Qué sucede cuando abres a partir de la reforma y del caso Radilla y de repente les dices, ahora pueden hacer algo que no han podido hacer en décadas? Pues es como si desde que naces te amarraran un brazo, ¿no?, y no lo puedes mover. Y de repente te lo sueltan ya a los 15 años. Dicen, ahora sí ya puedes moverlo. ¿Cómo? ¿No? Porque trabajar, si de por sí trabajar con códigos, etcétera, no es algo sencillo, ahora agrégales un ingrediente que es la Constitución, los tratados, de tal manera que el silogismo judicial que conocíamos tradicional como la premisa mayor es la norma, la premisa menor los enunciados acerca de los hechos y la conclusión es la aplicación de la hipótesis normativa, sus consecuencias. Ahora, la premisa mayor lo integra la norma a la luz de la Constitución, los tratados y la jurisprudencia interna e internacional. Eso es la premisa mayor. O sea, tienes que pasar por ahí, ¿no? La reforma en materia de derechos humanos no surge de la nada, ¿no?, sino surge de varios factores que quisiera compartirles. El primero de ellos es que nuestra Constitución, nuestro país, empezó a ratificar tratados de derechos humanos, aunque siempre ha sido hacia afuera así, hasta aplaudido, reconocido y todo. Pero realmente empezó la ratificación de tratados
en la década de los años 80. A principios de los 80, en 1981, se ratifican los pactos de Naciones Unidas, los dos grandes pactos que es de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Americana, etc. Acuérdense que los pactos de Naciones Unidas datan de 1966. Entran en vigor en 1976 y hasta 81 México accede. Vean ustedes, pueden ver las discusiones de ese entonces, doctrinales y eso, hay muchas, ¿no? O sea, hay quien veía eso como una forma de intromisión en la soberanía, todavía se hacían los argumentos de la soberanía, después se perdió ya ese argumento y al parecer ahora se está recobrando o recuperando. No, en materia de dignidad humana, pues no hay soberanía que valga, ¿no? O sea, no hay de que, pues yo hago lo que quiera con mis ciudadanos. Pues, entonces, México empieza a ratificar tratados en la década de los 80. Hasta ahí, ¿quién sabía de la existencia de esto? Nadie. A lo mejor en la Cancillería, por supuesto, en la Secretaría de Gobernación, pues sí, y la academia, ¿no? Con sus limitaciones. En la década de los 90 surgen varias cosas muy interesantes. Primero, que creo que determinan la reforma en derechos humanos, o sea, voy hacia la reforma. Levantamiento zapatista. Hizo que el reflector se fuera a un sector pues olvidado, desprotegido, etc. El tema TLC, sin duda, pero también un fenómeno muy interesante que casi no he visto cosas escritas sobre eso, que es la Internet. Para mí el tema de la Internet a mediados de la década de los 90 fue un factor muy determinante, muy importante para todo esto que conocemos ahora como el tema de derechos humanos. Ahora yo les pregunto algo sobre derechos humanos, pues el teléfono, sí, no es cierto, eso no dice, tal cosa, ¿no? Antes, imagínense antes de esa fecha, yo me acuerdo, yo fui en 94 a un curso a Costa Rica, que de hecho un curso en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana en 94, pues adentrándome, la verdad, por primera vez sobre el tema del derecho internacional de derechos humanos. Es un curso que se sigue dando, cada año, se los recomiendo. Es un curso interdisciplinario sobre el tema de derechos humanos en San José. Y en esa oportunidad, pues vendían libros, ¿no? Como aquí a veces afuera de un evento. Y compré un libro que era una compilación de tratados, editado en Chile. Y era así como El Señor de los Anillos, ¿no? My Precious, ¿no? Porque si antes querías consultar la Convención Americana o la Declaración Universal, etcétera, pues tenías que ir a las oficinas de la ONU a que te dieran una fotocopia de esas que olían todos raro, ¿no? O a las oficinas de la OEA en México. La verdad no había acceso a esas cosas. Para que te enteraras, podías tener acceso a una sentencia de la Corte Interamericana. Pues, ¿cómo? ¿No? Dígame, ¿cómo? Había unas ediciones de la propia OEA que eran dificilísimas de encontrar.
venían, las editaban las sentencias, sí. Yo acabo de obsequiar así una colección así de... Ya, eso ya. Pero todo cambió muy rápido. ¿Sabían ustedes que al principio Naciones Unidas tenía la pretensión de cobrar por la consulta de los tratados y los de derechos humanos? Qué bueno que no prosperó, ¿no? O no lo hizo. La idea era... Y en efecto, a partir de esa fecha, ustedes ven además otro fenómeno. Con el movimiento zapatista, vienen a México las grandes ONGs litigantes. Ya no las ONGs Amnistía Internacional y que tenía sus comunicados, etcétera, un nivel de interlocución, o su anuario, ¿no? El informe de, ¿no? No, ya vinieron a México otro tipo de ONGs internacionales, litigantes, y empiezan a formar a otras organizaciones, y es el movimiento zapatista y eso, donde surgen muchas de las organizaciones que ahorita tienen un gran peso, reconocimiento, trayectoria, etcétera, pero surgieron a partir de eso, y de esos casos, los casos en Chiapas, ¿no? Se hablaba de ejecuciones arbitrarias, se había luego el tema de Aguas Blancas, o sea, empezaban ese tipo de cosas que en ese entonces indignaban mucho, que ahorita estamos repletos, ya no sabes ni para dónde voltear, y surgen las organizaciones que empiezan a presentar casos en esa década. Y México culmina esa década, 1998, 16 de diciembre, con la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, la década de los 90, para efecto de los derechos humanos en México, es importantísima. Es donde surgieron muchas cosas. La primera década del siglo XXI está marcada por varios fenómenos. Uno, los primeros casos de México ante la Corte Interamericana. Primer caso en 2003, el caso Martín del Campo, luego el caso Castañeda, luego el caso de las mujeres muertas en Ciudad Juárez, temas relacionados con mujeres, indígenas, violadas, etcétera, y comienzan los casos ante la Corte. ¿Ya había ante la Comisión? Claro. Ante la Comisión ha habido casos de México desde la década de los 60, porque no depende de la ratificación de la Convención. Es un rollo ya muy internacionalista. Pero ahí desde la década de los 60 hay casos de México. Se agudizan los casos ante la Corte, ¿no? Vienen los primeros casos y vienen pues una serie de cuestionamientos de las autoridades de una vez que viene la sentencia, ¿y esto con qué se come, no? ¿Y qué debo hacer con esto? ¿Y a qué obliga esto? ¿Y qué pasa si no cumplo esto? ¿No? Miren, muchas cosas. Pero hay un factor que detonó por ahí del 2001 y fue el tema de la muerte de una activista, defensora de derechos humanos, que se llamaba Digna Ochoa. Adelante. Para el ámbito de derechos humanos, o sea, yo estaba trabajando en ese entonces en la Cancillería y me tocó presenciar esta etapa de finales de los 90, inicios del siglo XXI, y empecé a ver los cambios, la aceptación de competencia, el caso Digna Ochoa, la amenaza de que el caso del general Gallardo se fuera a analizar una audiencia en la Corte, así sea para medidas cautelares o provisionales. O sea, eso empezaba a moverse ya de una forma distinta.
Con la muerte de esta activista, incluso se dan cambios tan importantes como en la Cancillería, pues se crea una subsecretaría de Derechos Humanos. Empezó como una jefatura de departamento, después una subdirección, una dirección general. Fíjense, Derechos Humanos estaba junto, era la Dirección de Derechos Humanos y Narcotráfico. No porque estuvieran vinculados, pero vean los temas que llevaban ahí como bueno, ¿no? Después, pues ya es una subsecretaría. En la Secretaría de Gobernación se crea primero, ¿no?, un área para derechos humanos, había, por supuesto, pero ya una coordinación, pues para hacer frente al tema sobre todo de los casos de amenazas contra defensoras y defensores. Estuvo durísimo el tema. Llega ahora, pues es una subsecretaría, en PGR igual. O sea, a lo que voy es que el impacto de estos temas en la década de los 90, principios del siglo XXI, han hecho cambios sumamente trascendentes. El tema de derechos humanos no es solo una materia que todas y todos debemos conocer, es una disciplina que tiene, acuérdense de Cabanelas, ¿no?, cuando hablaba de la autonomía del derecho del trabajo, que después lo utilizó el doctor Huitrón para la autonomía del derecho familiar, y el tema de derechos humanos. Tiene su propia doctrina, tiene instancias administrativas, tiene sus propios tribunales, ¿sí? Tiene todo como una disciplina de una especialización, o sea, como una rama del ejercicio profesional, ¿sí? O sea, tú puedes hacer carrera, puedes trabajar internacionalmente, etcétera, a lo mejor en otras materias no, pero no está así. De hecho, a mí fui beneficiario de este tema cuando el gobierno británico ofreció becas, pues uno de los temas era derechos humanos. Ahorita creo que ya no tanto. Ahorita medio ambiente, cuestiones así, pero ha habido momentos. Entonces, sí fue todo un movimiento muy importante y se generaron todas las condiciones. Se me olvida una cosa. La llegada a México, a partir del 2002, más o menos, de la una oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, una sucursal, por así decirlo, que sigue aquí en México. Déjenme decirles que esta oficina ha sido muy importante. A veces una piedrita en el zapato para el gobierno, no pocas veces quisieron regresarlos. ¿Por qué es importante? Porque una oficina como esas, en otro contexto, hubiera sido una sanción para el país. ¿Me explico? O sea, una de las sanciones que ponen a nivel de Naciones Unidas respecto a un país donde no se respetan los derechos es crear un relator para ese país o una oficina. Alguien que desde el país está monitoreando, pero también ofreciendo asistencia técnica. Entonces, esta oficina, más lo álgido que estaba el tema, más los casos, más las críticas que tenía nuestro país, no solo sobre la situación de los derechos, sino había una serie de problemas técnicos, como son la propia nomenclatura de los derechos, garantías individuales, la forma en que el Poder Judicial consideraba los derechos, solo los del título primero, capítulo primero, incluso negando los derechos políticos, lo que dio origen a una jurisdicción especializada, la materia, lo electoral. No había posibilidad de reclamar en amparo la aplicación de un tratado internacional.
porque era improcedente, porque el amparo solo procedía por violaciones a las garantías individuales. Son así problemas. Entonces junta todo y deriva en la reforma que conocemos. La verdad, una reforma bien hecha, inteligente, se ve que ahí le metieron mano plumas bastante avanzadas, porque me parece que quedó más grande de lo que se hubiera pensado y más compleja. Digo, bien por los destinatarios de los derechos, ¿no? Pero las autoridades, el Poder Judicial, todo, no está sencillo. Inclusive la manera en que interpretaron Radilla y la obligatoriedad o no de la jurisprudencia interamericana, ¿no? O sea, lo que vino, la reforma más Radilla, hizo un cambio impresionante. Está el tema de las normas y su jerarquía, ya lo platicamos, pero también los temas relacionados con la llamada interpretación conforme y el principio pro persona. El tema del control difuso no lo trajo la reforma en derechos humanos, lo trajo el caso Radilla, que lo decidieron inmediatamente después de que la reforma entró en vigor. Digo, hacia el ámbito interno, ¿no? Entonces, el principio pro persona y la interpretación conforme, pues son dos herramientas que deberían servir a todas las autoridades por igual, a la hora de trabajar con los derechos, ¿no? En principio tenemos claro, todas las autoridades tienen los deberes genéricos de respetar, no, perdón, la reforma incorpora los principios básicos de los derechos ya reconocidos, que son universalidad, indivisibilidad, interrelación y progresividad. Eso ahí simplemente constitucionalizamos algo que ya estaba reconocido. Lo que sí le agregamos es el tema del pro persona y la interpretación conforme. Estas son dos herramientas interpretativas, por una parte, y también son herramientas para resolver conflictos de normas. De tal manera que cuando el pro persona, en el ámbito de derechos humanos, jamás va a imperar, de nuevo, el principio jerárquico. El pro persona mata el principio jerárquico. A mí no me interesa la jerarquía de la norma. Me interesa que sea la norma que otorga una mayor protección o una menor restricción. Esa es la clave, ¿no? Entonces ya eso se acabó. Es más, si yo encuentro una norma de derechos humanos en normatividad secundaria, esa norma es la que debe prevalecer. Si no está en la Constitución, pero está en una norma secundaria, mientras no transgredas los parámetros de la Constitución que señalan, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que establece la Constitución, a contrario sensu, acuérdense que en el ámbito jurídico somos muy peculiares, ¿no? Y hacemos hablar hasta las normas al revés. Así como hay quien deriva un mensaje satánico de poner el disco de Gloria Trevi al revés, pues nosotros también hacemos eso. Y no solo eso, derivamos normas. Decimos, si la Constitución prohíbe restringir y suspender, a contrario sensu, permite avanzar, ¿no? Hacer avanzar
o generar otros derechos que no contemple, o generarlos mejor. ¿Cuál es el límite? ¿No? Hay varios. Primero, el pro persona suena muy bonito, suena noble, ¿no? Pero es muy técnico. Nada más que en México muchas cosas las hacemos a la mexicana, pero es muy técnico. El pro persona es una de las cosas más técnicas. ¿Por qué? Porque ustedes lo verán en materia penal, no es un pro perdona, es pro persona. Primera. Segundo, el pro persona te indica hasta donde te dé la interpretación posible, no creación normativa, es interpretación normativa, no creación normativa. Y la interpretación siempre va a estar vinculada a aquello que interpreta, ¿no? Si hay un vacío, entonces no es interpretación, es colmar un vacío, eso es otra cosa. Y el pro persona además tiene una serie de condiciones muy fuertes. Por ejemplo, una de las condiciones para que opere el principio pro persona en sus dos modalidades como optimización de la interpretación y como solución de contradicciones normativas es que la norma resulte aplicable al caso concreto. Entonces, pues, obvio, ¿no? No es tan obvio. ¿Por qué? Porque las normas, fíjense, algo tan sencillo y tan complejo. ¿Cómo puedo yo determinar que una norma es aplicable a un caso concreto? Las normas no se aplican solas, ¿eh? Es lo que siempre digo, siempre que veo que alguien cita jurisprudencia, pero no dice cómo se aplica el caso concreto a la jurisprudencia, pues ese no es un argumento. La jurisprudencia no se autoaplica, se aplica a partir de razonamientos, de argumentos. Miren, muy sencillo. Una norma resulta aplicable a un caso concreto si cumple con los criterios de validez, guión o slash aplicabilidad. ¿Cuáles son estos criterios? Pues son 4. Espacial, temporal, material y personal. Siempre que yo veo un caso, veo si se cumplen con esos 4 criterios. Y miren, ustedes saben, el criterio espacial, las normas son aplicables en un determinado espacio. ¿Qué pasa si alguien viene, ustedes hagan de cuenta que ustedes juzgan y les invoca una norma de la Convención Europea de Derechos Humanos? Oiga, yo quiero que se cumpla con esta norma porque es una norma de derechos humanos y el artículo primero habla de normas de derechos humanos previstas en los tratados. Y yo sé que ya pensarán, no, sí, pero ratificados. Y una cosa es Europa y otra cosa es Uruapan. Sí, las normas europeas son para Europa y otros y sus alrededores. Sí, perdón.
En relación con eso que usted está comentando, en la sesión anterior nos comentaba usted sobre el derecho blando en materia de derechos humanos. ¿No se puede invocar como un criterio orientador? Fuera de mí. Es más, les voy a decir esto que señalas en efecto. Me decía alguien en un curso, oiga, ¿cómo podemos nosotros hacer para lograr la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Europea en México? Siguiendo estos mismos parámetros que digo, pues la jurisprudencia europea, ¿no?, interpreta normas europeas, por lo tanto, no necesariamente. Y yo les decía, mira, si tú le invocas una norma de ese tipo a un juez o tribunal nacional, o le invocas, es más, le invocas un criterio jurisprudencial o precedente de la Corte Argentina, etcétera, o colombiana, etcétera, ¿hay algo humano que te hace que, o sea, como que, pues que yo no puedo, o que, o sea, ¿me explico? Hay una especie, no es soberbia, puede haberla, pero así es, así como que ves con sospecha. Y que la mejor forma es que no se le invoques como jurisprudencia, como norma traída de otro país. No hay ninguna regla que te prohíba robarte los argumentos. Entonces lo que haces es invocar la línea argumentativa. La haces tuya, pues. Invitas al tribunal a que la comparta o la asimilas a algo que el propio tribunal ya haya desarrollado, como una parte de, oye, pues esta es parte de la línea que tú ya llevas, ¿no? Pero no se le invoques así. Entonces, sí, por supuesto, tenemos esta modalidad ahora, pues que son cuestiones orientadoras, sin duda, ¿no? Whatever it means, ¿no? O sea, no las puedes exigir, pero sí las puedes invocar, ¿no? Como decir, oiga, su decisión cae dentro de unas decisiones de aquí, de allá y de acullá que van en el mismo sentido, o sea, todos van caminando hacia allá, ¿no? No vaya usted a ser la oveja negra, ¿no? O el que va en sentido contrario y piense que todos los demás vienen en sentido contrario cuando es él. Sí, pero sí, tienes razón. Ahora, entonces, están acotados en el espacio las normas y los criterios precedentes. Pero también en el tiempo. Ahí lo que tienes que ver es si la norma es una norma vigente o no. Y ahí vienen Maestro, relacionados con la retroactividad, no retroactividad, o ahora esta magia que conocemos como ultraactividad. Maestro, buenas noches. Y cuando se afecten derechos sustantivos, ¿cómo lo podemos manejar ahí? A ver, un poquito más, expláyate. Sí, por ejemplo, en nuestra ley de amparo dice, permítame tantito, aquí la tengo, contra actos en juicio de que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución. ¿Cómo lo podemos manejar ahí, doctor? A ver, estoy en la parte o en la fase donde digo cuáles son los requisitos para que una norma sea aplicable a un caso, incluso de derechos humanos. Me faltan dos criterios. Voy a desarrollarlos, a ver si con eso está satisfecho el planteamiento. No lo entiendo muy bien, pero a ver si con este desarrollo que hago quedan resueltos. Entonces, en lo temporal, les decía yo, las normas también, todo tiene un inicio y un fin. Hay temas de retroactividad o no, dependiendo. Y hay temas de ultraactividad en algunos casos.
Y tenemos que ver que sea una norma, por ejemplo, si invoco una norma de un tratado, pues no solo que el tratado haya sido ratificado, sino que además esté en vigor. Insisto, los tratados entran en vigor no conforme a lo diga cada país, sino cada tratado tiene sus reglas para entrar en vigor. México pudo haber ratificado algo, pero ¿qué pasa si el tratado se requieren 10 ratificaciones para que entre en vigor? Entonces, no es tan sencillo. El tema temporal también te ubica. Entonces dices, es una norma que tiene aplicación en el territorio o en la jurisdicción del Estado mexicano. Segundo, es una norma que está viva. Nació, está vigente. Tal. Ahí ves los temas de vacacio, ves los temas, lo que quieran. Y luego, que sea, hay un criterio que es el criterio material. El criterio material ordena el derecho, que de otra manera sería caótico, por ramas, ¿no? Por materias, de tal forma que tú no puedes válidamente traer una norma a lo mejor del ámbito mercantil y aplicarla a un ámbito administrativo. O sea, no puedes trasplantar las normas a tu antojo. Tienen un ámbito de aplicación material. Ahí hay que ver la norma que señala, si de plano de verdad puedes trasplantarla así como así, hay que ver. Y el ámbito personal. Las normas tienen destinatarios o destinatarias. Hay algunas normas más específicas a este respecto y otras menos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si alguien solicita, digamos, un asunto donde lleva una persona mayor y dice, aquí traigo una opinión médica que dice que esta persona tiene el raciocinio, etcétera, de un niño de 7 años. Por lo tanto, quiero que le apliques la Convención de Derechos del Niño y el interés superior del menor. Ahí dirías, a ver, pues la Convención de Derechos del Niño señala que se les aplica a las personas menores de ¿qué? De 18 años. Tiene una acotación personal, ¿sí? En temas, por ejemplo, de materia penal, yo recuerdo casos de personas, cuando estaba yo trabajando en PGR, había casos de personas indígenas que estaban acusadas, procesadas o sentenciadas por cuestiones relacionadas con narcotráfico y que ya después de que se les daba el garrotazo, ¿no? Con la acusación y todo, la propia PGR tenía un área para ver, tratar de cómo se sacaba a esas personas. ¿Por qué? Pues había quien te alegaba desde el no entiendo el castellano hasta usos y costumbres, hasta religión. Y de ahí vienen todos los temas de qué es o quién es una persona indígena. Y ustedes saben que hay criterios antropológicos, pero también hay la llamada autoadscripción, ¿no? Donde alguien adopta la cosmovisión, los usos, las costumbres, ¿no? En fin, son temas límites, donde dices, ay, caray. Había una persona extranjera, un alemán,
que estaba por el tema, creo, de transportar, etcétera, peyote. Y él afirmaba que se autoascribía, ¿no?, indígena para todos los efectos. Que incluso la comunidad lo había aceptado y que la propia comunidad le había incluso puesto un nombre indígena. Bueno, cuando se hace un análisis lingüístico, antropológico, etcétera, pues resulta que el nombre que le habían puesto significaba el güero que se pone loco con el peyote. No era necesariamente una recepción de la comunidad, sino una descripción. Lo llevo a broma, pero es un poco para ilustrar el tema. O los casos que tenemos ahora límites de comunidad LGTBI, etc. ¿Sí? ¿Qué les aplica? ¿La Convención de Violencia contra la Mujer o no? ¿Sí o no? O sea, todo esto no es fácil, pero son las 4 guías más importantes para saber si una norma se aplica. Y si se aplica, entonces ya puedo yo utilizar el pro persona para optimizar la interpretación o saber si está en contra de otra norma. Las 2 normas deben cumplir con el criterio de aplicabilidad al caso concreto. Perdón, me ibas a decir algo, ¿no? Gracias, profesor. Una pregunta que me surgió de su explicación. Queda claro que hay una premisa mayor, que son las normas, los tratados y la jurisprudencia. Respecto a la jurisprudencia, en particular la emitida por la Suprema Corte de Justicia aquí en México, hay 2 jurisprudencias que surgen que me hacen ver, a mi parecer, que sí pueden romper que puedan romper el ámbito material. Y esa es, por ejemplo, las 2 jurisprudencias que salen en el mismo sentido, que es que el derecho humano se vuelve poliédrico en el caso de materia penal. Nunca entendí por qué la Suprema Corte dijo poliédrico, en todo caso, a mi parecer debería ser polisémico, ¿no? Pero para ellos fue poliédrico y así lo contemplan, que es el desdoblamiento de un derecho humano, de una norma que se puede aplicar en otra siempre y cuando beneficie en un caso concreto. Y ahí pudiera involucrar el ámbito material, rompiendo la regla que nos acaba de decir. ¿Es correcto? Tiene razón, y mire, tiene razón, y aquí es un tema interesante, es decir, porque ahorita que estaba mencionando esto, yo creo que tenemos que ver, una cosa es aplicar cosas por analogía, ¿no? Y otra cosa es abstraer las cosas para ver la esencia. ¿A qué me refiero con esto? Porque es un punto muy importante. Si lo que digo es cierto, ¿cómo es que la propia Corte Interamericana ha utilizado los parámetros de digamos, los derechos de la persona acusada o procesada en materia penal y los ha utilizado como parámetros también aplicables al ámbito del cualquier tipo de expresión del poder, de la potestad sancionadora del Estado? Yo creo, no creo que es una transgresión a lo material, sino aquí es un ejercicio distinto, ¿no? Pero puedo concederlo, ¿eh? O sea, sí es un tema, puedo conceder que digan, a ver, en esencia, aquí hay una acusación de un ente de poder, ¿no? No es entre particulares. Y en esencia es exactamente una posición de defensa que tienes tal y que debe cumplir, como está de por medio
inclusive en algunos casos, no solo el patrimonio, sino la libertad o ciertas libertades, pues hay una equiparación, ¿no? Pero sí, desde cierto punto de vista, tienes razón. Pudiera ser que, sería como para un trabajo, ¿no? Es decir, se rompe o hay una abstracción a la esencia o hay analogía, etcétera, ¿no? Ahí están los puntos y sí, en esa parte es un buen punto el que tienes. Gracias, profesor. El derecho humano, desde luego, del que me refiero es el derecho de la presunción de inocencia, Así es. que es el que se desdobla como poliédrico, y en materia administrativa e incluso civil se debe de proteger ese derecho porque se desdobla a otras materias, no solo se queda en el ámbito de lo penal. Gracias. Y ya ahí el camino, o sea, si la opción es nombrarlo con una figura geométrica, ¿no? O etcétera, ya es cuestión de técnica o lo que sea, ¿no? A lo mejor podrían haber hecho toda una abstracción mejor. Todos aquellos casos en donde hay una posición tal, etcétera, ¿no? Independientemente de donde sea, aplique la esencia del derecho, ¿no? Y también por la cuestión de la interdependencia de los derechos, en fin, hay argumentos, pero es un buen punto. Entonces, lo que les digo es, con estas cuatro, ahora, ¿por qué lo digo así? Porque, ¿qué sucede si yo traigo, en este de pro persona, imagínense que yo tengo, mi compadre es presidente municipal, ¿no? Y yo digo, oye, compadre, ayúdame en este tema, necesito pues tumbar esta norma y para lo cual necesito una norma mejor, ¿no? Pues aviéntatela tú, ¿no? Para que yo pueda decir, aplícame el pro persona, ¿no? Y que sea la norma que más favorece. Ah, yo le diría, sí, siempre y cuando resulte aplicable. Y a lo mejor en lo aplicable también tenemos que unir otros criterios que serían como el de atribuciones y competencias, ¿no? Si no eres un órgano con atribuciones para producir una norma en esa materia o en ese ámbito, pues es una norma que no va. Hagan de cuenta que en este caso el pro persona es como si fueran dos boxeadores que se suben a la báscula, ¿no? Si ambos dan el peso, pueden subirse al ring a ver cuál es mejor. Pero si no, por muchas razones, por no autoridad competente, por etcétera, o por no aplicabilidad, no pueden poner a competir normas que no son aplicables, derivadas de una autoridad con atribuciones para ello. Ese es por eso les digo que no es tan fácil el pro persona. No sé si podemos regresar a quien hizo la pregunta ahí en otra sede. Aquí tengo sesión iniciada. Gerardo. A ver si quedó. Sí, maestro, sí quedó muy claro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Entonces, ahora, con la interpretación conforme, pues es un aliciente, es un respiro que obliga al órgano de aplicación a encontrarle, antes de desaplicar, o antes de declarar inconstitucional a algo, o antes de declarar la invalidez de algo, debes encontrarle la compatibilidad. ¿Sí? Porque si no, de interpretación conforme también viene de la doctrina alemana, donde opera Tribunal Constitucional. Imagínense ustedes, insisto, un Tribunal Constitucional que si declara la invalidez, ya expulsó la norma del ordenamiento, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿eh? Ahora imagínense que el ordenamiento jurídico es como un yenga, ¿no? ¿Y saben qué es un yenga, no? Los palitos ahí ordenados hacia una torre. ¿Y qué quitas nada más? Si te la pasas así quitando normas, en una de esas quitas una,
Porque además el ordenamiento del sistema está interrelacionado. Los límites de una norma dependen también de su relación con otras. Si está arriba, está abajo, si es una excepción, si es una regla general, etcétera. Si establece un derecho, si establece una restricción. Entonces tú andas quitando normas nomás así y un día puedes generar un problema. Yo recuerdo que hace algún tiempo que tomé un diplomado de amparo, ya muchos años, 94, 95. Un exministro de la Corte, que era profesor, nos ponía un ejemplo de esto, porque les causaba así como que la Declaración General de Inconstitucionalidad siempre es así como que genera muchos problemas. Incluso ya lo tenemos ahora a través de esta jurisprudencia, ¿no? Esta Declaración General vía jurisprudencia, que se ha hecho solo una vez, creo, hasta donde tengo noticia. Pero entonces, decía él, imagínense que alguien hace un planteamiento e impugna el Código Civil porque fue emitido con el poder extraordinario que se dio el legislativo al ejecutivo, ¿no? Poderes extraordinarios para legislar, imagínate. Eso cómo se vería ahora, ¿eh? Mejor ni doy ideas, ¿verdad? Borren todos. Porque así fue el Código Civil, creo que el Código de Comercio, no me acuerdo cuál otro. Hubo esa etapa. Dice, pero imagínense ustedes, ¿no? Que se declara la inconstitucionalidad con efectos generales. Y entonces decía él en broma, ¿no? Bueno, pues así ya resulta que mi padre ya no es mi padre, ¿no? Mi esposa ya no es mi esposa, mi suegra ya no es mi... Bueno, ilustra un poco, pero claro, en los países donde hay eso, son cuidadosos al momento de las reglas, de cómo esto va a aplicarse o a desaplicarse. La cuestión es que es una especie, la interpretación conforme, es una especie de juramento hipocrático normativo, donde lo que debes buscar antes de otra cosa es la compatibilidad vía en la interpretación de la norma. Yo tuve oportunidad de ver esto en la práctica, en un caso en donde yo escuchaba en la radio que la Suprema Corte de Justicia ya había resuelto el tema de la discriminación tratándose de las pensiones entre hombres y mujeres. Porque resulta, digamos, en la normatividad del IMSS, que los requisitos para la pensión tratándose de mujeres eran viudas, ¿no? Eran distintos para hombres viudos. Y que eso lo había resuelto ya la Suprema. Yo estaba con esa idea. Entonces, cuando llegué como visitador general ahí a la CNDH, pues me tocaban, entre otros, los asuntos de seguridad social. Y de repente veía yo que llegaban quejas de ese tenor. ¿No? Que supuestamente ya estaba esto arreglado, ¿no? No, pues resulta que pues arreglado en el ámbito estrictamente de lo jurisdiccional y donde era aplicable esa jurisprudencia. Pero en el resto, el que no se iba al juicio, el que sea, pues se la aplicaban, ¿no? Y entonces, pues iniciamos y hay varias recomendaciones. Se las recomiendo porque el tema ahí era, inclusive, si nosotros íbamos, ¿qué atribuciones teníamos para lidiar no con actos, sino con normas contrarias a la Constitución y a los tratados? Era un tema así de, tenemos facultades de una especie de control ombudsmaniano de la constitucionalidad y convencionalidad, ¿o no?
la autoridad decía, oye, pues yo no puedo disponer de la aplicación de la norma. La jurisprudencia, pues aplica allá, no acá, ¿no? Ahí sí, ¿no? Entonces, pues lo que optamos es decir, a ver, no te voy a forzar ni a tachar por algo que no puedes hacer, de acuerdo con los criterios. Los criterios también se respetan, vamos, ¿no? De modo que yo diga, pues la jurisprudencia no obliga al ombudsman y por eso ahí les va. No, pues también hay un orden. Todo lo que le dijimos es, no puedes hacer eso, no puedes desaplicar, etcétera, pero ¿y el pro persona y la interpretación conforme? Entonces, ¿para qué son? ¿Pero cómo? Sí. O sea, en principio, tú tienes aquí dos normas. Una que establece menos requisitos que otra. Eso es primer paso. Y segundo paso, donde dice mujer, por interpretación conforme, debes entender persona. Y así hay muchos casos todavía, ¿eh? De un lado y de otro. Entonces, el tema se resolvía así, desde el punto de vista administrativo. Eso no significa desaplicar, significa utilizar las herramientas que te da la Constitución, que es interpretación en sede administrativa. Igual así sucedía, más o menos similar con los concubinatos de personas del mismo sexo. Otro gran problema, ¿no? O sea, les exigían el acta de matrimonio. O sea, desconociendo otra figura que prevé el orden jurídico mexicano, que es el concubinato. Y decían, no, es que usted no sabe cuántos fraudes hay. No, pues si hay fraudes sobre de ellos, pues, ¿no? Pero perdón, no puedes, como hay, ¿no? Como mi tío murió de alcohólico, que se prohíbe el alcohol. No, perdón, tu tío murió de alcohólico. ¿Por qué haces esa? Es un tema hasta lógico, ¿no? Entonces, y de esas hay. Entonces, la interpretación conforme y el pro persona no es tan fácil, pues, ¿no? Sí requiere sus herramientas interpretativas. ¿Cuáles? Las que siempre hemos utilizado. Ahí sí no hay para dónde hacerse, ¿eh? O sea, lo semántico, lo sistemático, lo teleológico, yo les diría con esos tres. Ya si le quieren agregar ustedes, no, pues el histórico, ok, está bien, ¿no? No, pues, y si nos ponemos así muy dodecaedros, no, pues lo genético teleológico, ¿no? El alfa y la omega. Bueno, está bien. Pero yo les diría los criterios modernos de interpretación, o sea, la interpretación en la actualidad ya no va tanto a buscar la voluntad del legislador, como se hacía antaño, ya, porque además es muy difícil. O sea, el legislador ahí presenta la norma, ¿no? Vi que a veces ahí va exposición de motivos, pero seamos honestos, la exposición de motivos es la envoltura del regalo. La exposición de motivos es para vestir, ¿no? Para tratar de decir, esto es importantísimo, ahora sí que es justo y necesario, ¿no? Esa es la exposición de motivos. La exposición de motivos no te dice un mea culpa. Bueno, la verdad aquí, híjole, como no nos pusimos de acuerdo, se lo dejamos a los que aplican las normas, ¿no? Entonces tampoco te ayuda a veces la exposición de motivos. Y por eso, ¿no?, es que ahora está, digamos, hay una tendencia a las teorías, técnicas, mecanismos objetivistas. Los que trabajan no con lo que quiso decir el legislador, sino con lo que realmente deriva del texto que puso. Podrá haber querido decir otra cosa, pero lo que dice es esto. Y esa norma no está en el vacío, está relacionada con otras normas del ordenamiento y va determinando su sentido y alcance a partir de su relación con otras normas.
Y en lo teleológico, todas las normas tienen un objeto y fin. No están de adorno en el ordenamiento, sino lo que se pretende es que se logre algo con ellas, ¿no? Entonces, con esos tres, pero aplicados técnicamente. Si ustedes quieren saber dónde pueden encontrar así como una pauta para estos, hay quien les llama métodos, que es así muy cánones, vamos, de interpretación. Vean el libro de Robert Alexi, el de teoría de la argumentación. Ahí viene la parte de los cánones, viene muy bien explicado, viene técnicamente cuáles son los límites, cómo se puede utilizar adecuadamente el semántico, el sistemático, el teleológico, el histórico, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, esas son las herramientas que da la reforma, el porqué de la reforma y los cambios importantes que hacía necesario desde la nomenclatura de derechos humanos. Qué bueno que no prosperó la nomenclatura de derechos fundamentales, ¿sí? No son intercambiables. Los derechos fundamentales son los derechos humanos que expresa la Constitución. Los derechos humanos son los derechos inherentes a la persona que expresa la Constitución y otros ordenamientos. ¿Cómo los tratamos? Pues mejor. Si dice derechos fundamentales y al rato dicen el amparo procede por violación de derechos fundamentales, ya volvimos al mismo esquema anterior, ¿no? Pero bueno. Después hacemos un último receso. ¿Sí? Muchas gracias.